Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en el video de hoy día vamos a ver cómo crear una sesión básica de usuario para poder acceder a un sitio usando PHP. Ya no es como la forma más ortodoxa, o sea, no es como lo que se debería hacer. Este video tiene por propósito entender cómo funciona la dinámica entre HTML y PHP dentro de un servidor HTTP. Entonces, si bien el nivel de seguridad es mínimo, ya nos va a permitir justamente entender qué es un head, un post, ya cómo poder mandarse información entre ellos. Ya es solamente con fines didácticos. Si quieren una cosa con mayor nivel de seguridad, pueden interactuar con MySQL, algún sistema de encriptación, qué sé yo. Ya, pero esto es como algo básico. Vamos a revisar. Fíjense que tenemos acá dentro del htdocs del champ dos archivos. Tengo un index.php y un logo.jpg. Recuerden que cuando tú ingresas a un sitio, ¿cierto? Abres el navegador y pones una dirección, ya se accede a la carpeta del htdocs, pero automáticamente busca el index.html. Si no lo encuentra, ya te va a mostrar el contenido de la carpeta. Ya puede ser, ojo, el index.html o también el index.php. Es decir, no tienes que estar escribiendo ya sitio.com slash nombre de la página.html o php. No, simplemente pones la URL y automáticamente busca dónde está el archivo llamado index, ya que, por ejemplo este que está acá, el cual puede ser PHP, HTML, qué sé yo. Veamos su interior. ¿Qué tenemos dentro de este index.php? Es un archivo muy simple, muy didáctico, ya no se recomienda para un sistema de seguridad delicado, ya, o sea, algún banco no, no lo use. Ya, esto es simplemente para ver la interacción, ¿cierto? Entre un formulario, PHP, mandarse las variables y dar acceso a otra página, ya, solamente con esos fines. Entonces, tenemos acá un archivo HTML, ¿cierto? Entonces tenemos que partirlo acá, me ha faltado el HTML, el que parte. Luego tenemos el head, que sería el encabezado, el cual va a contener el título, en este caso inicio de sesión. Esto lo voy a guardar. ¿Ya? Y luego le agrego un poco de estilo. Por ejemplo, un gradiente, ya, o sea, un color de fondo. Y en este caso un color de letra. ¿Ya? Fíjense que acá nosotros estamos definiendo para el 100% de la página utiliza estos tipos de letras con este, bueno, cierta parte con tal color de letra y un background ya que se va a ir moviendo entre los colores verde y negro, ya, pero eso es solamente estilo, se puede omitir, ya. Entonces el estilo pertenece a la parte del head, el head cierra, ¿cierto? Y parte el body, que es el cuerpo de la página. Entonces yo acá creo la sección, el div llamado gradiente 1, por así decirlo, ya, el cual va a aplicar todas estas reglas de estilo, ya, va a ser un centrado y va a mostrar con letras bold, o sea, en negritas, eso significa el tag B, inicio de sesión. ¿Ya? Luego vamos a tener el BR es un enter, ¿ya? Y va a llamar al logo.jpg, que es una imagen, ¿cierto? Con el tag imgsrc, igual logo.jpg. Entonces con eso simplemente yo defino cómo se va a ver la pantalla, le pongo un logo, ¿ya? Y acá viene lo nuevo. Vamos a meterle PHP. Entonces, PHP es simplemente un lenguaje muy similar a C, muy similar a Java o Arduino, pero que se mete dentro de la página en HTML. Ya, o sea, tú tienes la página, el HTML con hipertexto y entre medio tú le pones un bloque de programación en PHP. Es muy similar a lo que pasa con JavaScript. Entonces, la gracia del PHP es que en este caso nosotros podemos meterle variables ya mediante un comando llamado head. Ya están los head y están los post. El head te permite meterle variables al PHP, pero visibles en la URL, es decir, es hackeable. Y el post hace lo mismo, pero no te muestra estas variables dentro de la URL. ¿Ya? Entonces, igual tiene sus vulnerabilidades, pero en este caso vamos a trabajar con Head para poder entender la dinámica. Recuerden, ese es nuestro propósito ahora, solamente entender cómo funciona a un nivel muy básico. Ya, abrimos un tag sin interrogación PHP, ¿cierto? Entonces estamos hasta acá leyendo en HTML, ¿cierto? Cortamos el HTML y empezamos a leer en PHP. ¿Ya? Entonces todo lo que está entre el tag sin interrogación PHP y el signo de interrogación tag, ¿cierto? El bracket, todo eso va a ser PHP. ¿Ya? Y después una vez que termina en eso, ¿cierto? Volvemos a HTML. ¿Ya? Ahora, tenemos lo siguiente. Acá lo que está haciendo este código PHP está preguntando si está seteado una variable llamada user.
¿A qué se llama? ¿De qué se trata esto del head? Fíjate, de hecho se pueden usar los mismos comentarios de C. Tenemos un doble slash, por ejemplo tenemos un index.php, ¿cierto? Supongamos acá un http dos puntos, raya raya www. Qué sé yo, ejemplo.com slash index.php, ¿cierto? Esa es la página. Como estamos trabajando con head, nosotros podemos meterle variables a la página web, que en este caso está en formato PHP. ¿Cómo? Le ponemos signo de interrogación y le ponemos acá user igual admin, ¿cierto? Un ampersand para poder separar a la otra variable y le ponemos pass igual 1, 2, 3. Ya, fíjate acá, esta es como la dinámica del PHP. Tú puedes pasarle variables desde la URL. Entonces tú tienes el nombre del host, ¿cierto? Que sería ejemplo.com, le pones slash el nombre de la página que estamos escribiendo acá, que es el index.php, un signo de interrogación para decirle a la página PHP que va a empezar a recibir las variables. Tenemos la variable 1 igual valor, ampersand, que es el i, ¿cierto? Este símbolo que hace con el shift 6, variable 2 igual valor, ¿ya? Y así tú puedes pasarle todas las variables. Entonces cuando veis un sitio que está en PHP, ya generalmente viene con un signo de interrogación y vais poniendo las variables. Entonces, justamente, si empezáis a jugar con esas variables, puedes redirigir a otras partes. ¿Cachai? Entonces, por eso el método get es inseguro, ya, y que es lo que vamos a probar ahora. Ya, porque yo perfectamente puedo bypassarme un sistema de seguridad, ¿cierto? Simplemente poniendo el usuario y el password dentro de la URL, ya. Aunque son pocos los sitios que todavía mantienen esa vulnerabilidad, pero es simplemente para poder entenderlo, ya, solamente con fines didácticos. Entonces, ¿qué es lo que hace este PHP? Abre el PHP dentro del HTML y pregunta por la variable user, ¿ya? Por eso, si está seteada la variable user mediante el método get, ¿ya? Entonces yo la voy a definir como la variable user igual lo que va a estar acá. O sea, si yo tengo index.php, sin interrogación, user igual admin, ¿cierto? Entonces ese admin lo va a atrapar esta parte y lo va a asignar a la variable usuario, ¿ya? Y ahí nosotros podemos hacer la autentificación. Una cosa importante, las variables en PHP se antepone un signo peso, ¿ya? Un signo de moneda. ¿Ya? Entonces por eso es que todas las variables llegan al signo peso, ¿ya? Esto es parte del PHP. Ahora, si la variable user no está seteada, ¿ya? Acá por defecto lo agarra el else, ¿ya? Y va a decir de que está vacío. Hago eso para el usuario y el password, ¿ya? Entonces fíjense, estoy con el HTML, ¿cierto? Pongo unos estilos, pongo un mono, centro, abro el PHP, empiezo a hablar en PHP, ¿cierto? Pregunto si está seteado el user, voy a preguntar si está seteado el password, y una vez con esos dos yo voy a hacer el match, ¿ya? Entonces fíjense, vamos a tener si está seteado el pass, ¿cierto? O sea, esta otra variable, como independiente si es un 2 3 o lo que sea, ya simplemente la mete dentro de una variable, ¿cierto? Y si no, le pone un vacío, ¿cierto? Que sería esto que está acá. O sea, si no está seteado para que no quede esa variable en el aire, ya yo le asigno un valor por defecto, como por ejemplo un par de comillas vacías. Ya, tengo el usuario y tengo el password, ¿cierto? Ahora yo hago la autentificación. Y esta es la parte insegura, ya, o sea, cabrón, así es que como no se hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estoy usando ningún método de encriptación, no estoy llamando a ninguna base de datos y estoy haciendo la validación dentro del PHP, ¿ya? Pero es simplemente para que vean más o menos el funcionamiento. Ya, si el usuario es admin, fíjense el doble igual es el que compara, ya, acuérdense. Si el usuario es admin y el i es un doble ampersand, ya, y el password es un 2 3, ya fíjate, ni siquiera tiene encriptación, nada, completamente vulnerable. Entonces, abro, cierro, tengo dos condiciones, recuerden que el i es verdadero cuando todos son verdaderos, o sea, si este es verdadero y este es verdadero, o sea, si el usuario calza y el password calza, entonces abre el if, ¿cierto? Entre esta llave y esta llave y manda ecos, ¿ya? Ojo, el eco es lo mismo que el print, no se confundan. Ya, el eco simplemente muestra un mensaje, nada más. Y en vez de concatenar con un más, concatenáis con el punto, nada más. Entonces, eco usuario igual, concatenáis la variable usuario con un punto y un br que es un enter en HTML. Ojo, tú estás en HTML, abriste en PHP, pero dentro de PHP también puedes hablar en HTML. ¿Cachai? Entonces, fíjate que yo estoy haciendo un print, en otras palabras, un print, ¿cierto? Que estoy concatenando con una variable, ya que en este caso usuario, pero ese br es parte del lenguaje HTML, entonces estamos metiendo HTML dentro de PHP y dentro nuevamente HTML. Es como es una anidación de lenguajes, ¿cachai? Es como tenías el lenguaje, te metiste en un lenguaje, te metiste en otro lenguaje y así con distintas capas de profundidad.
Es un sueño dentro de un sueño. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. Acá simplemente le hacemos un eco en PHP que se va a manifestar en el HTML, ¿cierto? El usuario y el password, ¿ya? Hacemos un enter, ¿ya? Y acá viene la redirección con el comando header de PHP. Entonces, con el comando header de PHP, ¿ya? Tú simplemente dices a qué página hay que redirigir. En este caso vamos a redirigir a la página unap.cl, ¿ya? Entonces, vamos a ver un formulario, ¿cierto? Unas cajitas, metemos el usuario y el password, si calzan con admin 123 va a redirigir a la página que tú definas acá. Así de simple. Cierro el if, ¿cierto? Y acá yo cierro el PHP que yo abrí en esa línea, lo cierro acá. Ahora yo voy a hacer un formulario, vuelvo a hablar en HTML, entonces pongo form action index.php method get. Ya con eso simplemente dice que voy a generar un formulario que está en HTML, que va a tener cajitas, botones, todas estas cosas que tienen los formularios y que va a hablar en el método get, es decir, va a ser visibles las variables dentro de la URL, esto que habíamos hablado acá. Si queremos ocultarlas tendríamos que cambiar todos los get por post, ya que al final lo hace como hidden, así oculto. Ahora, vamos a crear una tabla en HTML. Para crear una tabla, tú partes con table, ¿cierto? Y cierras con table slash, ¿cierto? Este que está acá. Acá yo abro la tabla, cierro la tabla. Eso es para que el formulario de usuario y password me quede más centrado y no queden con estos textbox de largos variables, ¿ya? Entonces, más que nada, por eso se mete todo dentro de una tabla, por un tema de orden. El tr significa table row, ya, o sea, acá yo inicio una nueva fila dentro de una tabla, ya. Entonces tengo una tabla genérica sin dimensiones, creo una fila ya con tr, la cual después cierro con el tr slash, y td es table division, ya, o sea, simplemente la división de la tabla. Entonces, la división de la fila. Tenemos acá la fila que pertenece a la tabla, ¿cierto? Y tú le puedes hacer divisiones. Ya, entonces yo hago la primera división, le pongo login, ya, y después la segunda división hago un input type, ya, fíjense acá. El input type text, name, user, value, nada, lo único que hace es un cuadro de texto, es un rectángulo blanco, ya, el cual tú puedes rellenar, ya, como un usuario, por ejemplo. Entonces con eso yo defino login, el cuadrado del rectángulo blanco, ¿cierto? Como la primera fila de la tabla, y posteriormente vuelvo a hacer un table row, o sea, una nueva fila dentro de mi tabla, y voy a poner password, ¿ya? Y voy a hacer otro cuadro de texto, pero en este caso con lo que yo escriba oculto, con asteriscos, ¿ya? Y para eso, en HTML, nosotros podemos poner el input type password, ¿ya? Entonces, input type password, name, pass, value, nada, table division, ¿cierto? Entonces con eso yo tengo la tabla con el usuario y el password que se van a rellenar. Ya, ahora fíjense que se le pone nombre a cada una de estas cosas. Tengo acá name user, name pass. Ya, fíjense, ese user y ese pass son los que corresponden al nombre de las variables que van en la URL. Si yo uso el método get en HTTP. Entonces tengo user admin, ¿cierto? Eso es porque el cuadro de texto de acá se llama user. Si por ejemplo a este yo le pongo Néstor, ¿ya? Significa que acá va a haber una variable llamada Néstor, ¿ya? De eso se trata. Entonces, tenemos el user, tenemos el pass, ¿ya? El value es para que aparezcan vacíos cuando tú recargas la página, ¿ya? Y con eso ya tenemos los campos para rellenar. Ahora, el botón OK que va a mandar los datos al formulario mediante el método get, ya corresponde a este input type. Acá yo le puse dos enter con los VR y tengo un input type submit, ya, eso es un botón, ya. Name OK y value OK es para que aparezca un OK encima del botón, nada más. El slash form es el que cierra el formulario, es decir, este form action index.php cierra en este slash form. ¿Ya? Acá yo estoy cerrando el center que yo abrí al comienzo del body, ¿ya? Y entre medio le puse todo el bloque de PHP, ¿ya? Entonces luego tengo el div para poder terminar con la parte de los estilos, ¿cierto? Cierro el body y cierro el HTML y listo. Veamos el resultado. Ya, esta cosa le pongo guardar, veamos si funciona, puede fallar, habría que arreglar algunas cositas. Ya, entonces para eso ya vamos a ir al 127.0.0.1, ¿cierto? Tengo el champ corriendo, esta cuestión está dentro de la carpeta htdocs sesión, ¿ya? Acá ustedes pueden ponerlo en la carpeta que estimen conveniente. Si quieren en ese index.html directamente en el htdocs, entonces basta con poner la IP o el nombre de host para que te aparezca la página, ¿ya? En este caso, como estoy probando, lo metí en una carpeta, por eso me aparece el contenido en este caso. Le pongo sesión, ¿cierto? Y qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces acá fíjense que ya tengo la página.
tengo el fondo, que en este caso es verde con negro en un gradiente, en un degradé, ¿cierto? Tengo una letra roja, tengo el mono, ¿cierto? Y esta es la tabla, ¿cierto? Esta es la primera fila, la segunda fila, el login, el password, y tengo los dos cuadros de texto, y tengo el botón submit con el valor OK. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo le pongo admin, ya, y le pongo de password 1, 2, 3, fíjense que aparecen los asteriscos en vez de lo que se escribe, ya, o sea, son asteriscos porque es un campo cuadro de texto tipo password. Pongo OK, ya, y acá, ¿qué es lo que pasa? Internamente se manda el usuario el password, ¿cierto? Se mandan a este código, lo procesa el PHP, los verifica en el if, ¿ya? Y si los verifica, hace la redirección a la página de destino, en este caso una.cl. ¿ven? Entonces igual es una forma simple de entender cómo se pasan variables, ya, de una página a otra, ya, pero obviamente si quieres hacer un sistema de autentificación ya más robusto, tienes que utilizar encriptación y otros métodos. Ya, esto es solamente algo didáctico, algo rápido en 80 líneas. Ya, espero que se haya entendido. Bueno, cualquier duda o comentario, mi correo es nestor.palomino@gmail.com. Y eso, espero que estén muy bien, que les sirva para sus proyectos, a ponerle bueno. Chao, que les vaya bien.